En este video les presentaremos el proceso de extrusión soplo-botella por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Tianguistengo, de la carrera de Ingeniería en Plásticos, dirigida por el ingeniero Manuel Álvaro Salazar, con los alumnos Scarlett Guadalupe Vaquero, Jonathan de la Luz Sánchez y su servidora Ariana Marisela Rodríguez Ábalos. La historia de este proceso comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, en donde el poliestireno fue el primer material que se usó en el desarrollo de las primeras máquinas de soplado, y el polietileno de baja densidad el que se empleó en la primera aplicación comercial de gran volumen, que fue un lote de un bote de desodorantes. Hoy en día es el tercer método más empleado en el proceso de plástico. La introducción del polietileno de alta densidad y la disponibilidad comercial de las máquinas de soplado condujo en los años 60 a un gran crecimiento industrial. Durante muchos años se empleó casi exclusivamente para la producción de botellas y botes. Sin embargo, los últimos desarrollos en el proceso permiten la producción de piezas en geometría relativamente compleja e irregular, espesor de pared variable, dobles capas, materiales con alta resistencia química, entre otros, y todo ello a un costo razonable. ¿Qué es el proceso de extrusión soplo-botella? Es un proceso térmico-mecánico continuo primario, donde el material pasa por el estado líquido y finalmente se solidifica al momento de forzarlo. Pasa por un dado de tipo tubular para obtención de un precursor, el cual mediante aire se obtienen piezas huecas. El soplado está pensado para su uso en la fabricación de productos de plásticos huecos. La extrusión soplado permite una amplia variedad de formas de envases, tamaños y aberturas de cuello, como lo son botellas de leche, de champú, de cloro, entre otros. La extrusión soplado se puede utilizar para procesar muchos plásticos diferentes, incluyendo el polietileno de alta densidad, el policloruro de vinilo, el policarbonato, el polipropileno y el PETG, que son placas de copoliéster de polietileno tereftalato glicol de extrusión. Es importante recalcar que este proceso solo es para piezas huecas de hasta 200 litros de volumen. Si se necesitan más piezas de mayor volumen, sería necesario pensar en el proceso de rotomoldeo. Las ventajas de este proceso es que incluye una alta tasa de producción, un bajo costo de herramientas, una gran variedad de máquinas fabricantes, requiere relativamente pequeña inversión de capital en equipo y es adecuado para corridas pequeñas de producción. Las desventajas es que por lo general incluye una alta tasa de desperdicio, un control limitado sobre el espesor de pared y un poco de dificultad para recortar el exceso de plástico. Las etapas del proceso de extrusión son las siguientes. 1. Función del material de plástico. 2. Obtención del precursor o parison. 3. Introducción del precursor hueco en el molde de soplado. 4. Insulfato de aire dentro del precursor que se encuentra en el molde. 5. Enfriado de la pieza moldeada. Y 6. El desmolde de la pieza. Aquí tenemos un pequeño video en donde se puede observar rápidamente el proceso de extrusión soplo-botella. Equipo de extrusión soplo. Consta de una extrusora con un sistema plastificador que permite obtener un fundido uniforme a la velocidad adecuada. El sistema plastificador es común a todos los equipos de extrusión. Requiere además de un cabezal que proporcione un precursor de forma tubular, con la sección transversal deseada. El equipo además consta de una unidad de soplado y un molde de soplado. Maquinaria para la extrusión soplado. Las máquinas de extrusión soplado de plástico son equipos dedicados a hacer objetos huecos de material termoplástico, con posibilidad de tener paredes con curvas entrantes y salientes como lo son las botellas. ¿Qué es el parison? El parison es el objeto que se obtiene de la extrusión a temperatura de entre 150 y 250 grados centígrados. El plástico caliente se hace pasar por una serie de canales internos que forman una especie de tubo por medio de un tornillo sin fin que empuja el plástico fundido de un extremo a otro extremo. Resinas plásticas. Las resinas utilizadas en la industria de extrusión soplado de plástico
poseen características especiales que le darán sus propiedades al producto final, y además el equipo deberá cumplir con ciertos parámetros, a manera de obtener un rendimiento óptimo entre el material, la maquinaria y la energía utilizados para transformar un grano o pellet de resina de plástico en un elemento útil. Esta es una vista de las partes principales de una máquina de extrusión soplado: el cabezal, el soplado, el probador de fugas, el carro y el desbardado. Más adelante se explicará cada una de ellas, así como otras partes internas que tiene la máquina. Extrusor. El extrusor es el elemento más importante de una máquina de extrusión soplado. Este es el que transporta y plastifica todos los granos o pellets de resinas y los hace fluir. Después forma un tubo hueco llamado parison y está conformado básicamente por 4 elementos principales, que es el impulsor, el cañón, el tornillo, el cabezal extrusor y la cuchilla. El impulsor. El impulsor es el elemento cuya función es mover el tornillo extrusor dentro del cañón. Está compuesto de un motor y de un acople lo suficientemente grande para proporcionar un movimiento circular de velocidad variable con altos niveles de esfuerzo y presiones. El cañón. El cañón es el elemento externo que rodea al tornillo extrusor. Ayuda al transporte de la resina junto con el tornillo y promueve el calentamiento de los granos o pellets hasta su fundición, por medio del calor controlado que allí se tiene. Para variar la temperatura del cañón se utilizan las resistencias eléctricas. Continuamos con el siguiente elemento, por su servidora Scarlett Vaquero. El tornillo. El tornillo es el elemento móvil del cañón cuya función es transportar la resina de un extremo a otro. Junto con el cilindro del cañón hace la función de plastificación o fundición del plástico para formar el parison. El diámetro del tornillo es aquel que indica cuánto plástico es posible transportar de un extremo a otro. Tiene 3 secciones longitudinales. La sección de alimentación es donde entra la resina en grano o pellet, junto con el colorante o aditivo que se está utilizando y se mezcla para homogeneizar la consistencia y color del plástico. La sección de transición es aquella en la que se calienta, presuriza y mezcla el plástico para de último pasar a la sección de dosificación, que es la parte donde el tornillo proporciona una cantidad correcta. Homogénea, el plástico fundido para la formación del parison. Podemos observar las secciones del tornillo extrusor, donde se encuentra la dosificación, la transición y la alimentación. El cabezal extrusor. El cabezal extrusor es el elemento que va unido a la salida del cañón y su función es dar la forma al parison, así como controlar el grosor de la pared. Si se necesita tener más de un parison, el cabezal posee diversos conductos que se encargan de dividir el flujo del plástico en el número de parison que se va a necesitar. Controlador de parison. Es un sistema cuya función es variar el grosor de la pared del parison para poder disponer de más o menos cantidades de material a lo largo del tramo que comprenderá el tamaño de la botella. Esto a fin de que cuando el parison tome la forma del molde y por consiguiente de la botella, las paredes de la misma sean aproximadamente del mismo grosor, tanto de las partes angostas como de las partes anchas. La cuchilla es el elemento que proporciona al parison el largo correcto para dar al elemento de la botella a fabricar. Regularmente la cuchilla está ubicada en la parte más baja del cabezal extrusor, debajo del dado y centro. Las cuchillas más conocidas son cuchillas calientes dobles, cuchilla caliente simple, cuchilla fría doble, cuchilla fría simple, cuchilla de corte de movimiento circular. El carro. El carro es el elemento de la máquina cuya función es transportar al plástico en sus diferentes etapas para conformar las botellas. Obtención del precursor. El espesor de la pared del precursor depende del tamaño de la boquilla y del mandril de la máquina de extrusión, por lo que el diseño de estas partes de la máquina del extrusor debe ser muy preciso. En este sistema del mandril se mueve con respecto a la boquilla, que permanece fija, de forma que varía el espesor de la pared del precursor durante cada ciclo.
El tipo de material es un factor que condicionará mucho la calidad del producto obtenido. Las resinas empleadas en extrusión soplado deben tener una velocidad alta en estado fundido, y además el fundido debe desarrollar una resistencia elevada, de modo que la deformación que sufre el material cuando sale de la máquina de extrusión hasta que es soplada sea mínima. Hinchamiento del material. El hinchamiento que sufre el material cuando sale de la boquilla de extrusión, junto con la deformación causada por el efecto de la gravedad cuando el precursor queda colgado hacia abajo, provocaría un espesor muy grande en la parte inferior del precursor y deficiente en la parte superior. En algunos casos podría ser compensada con una programación de precursor adecuada, pero en que la mayoría provocaría piezas de calidad deficientes. Otra característica importante de la resina es su extensibilidad, que delimita la máxima relación de soplado que puede alcanzar, y si las esquinas y ángulos podrán moldearse de manera adecuada. El perno de soplado. En el moldeo por soplado, el aire se introduce a presión dentro del precursor, de modo que éste se expande contra las paredes del moldeo con tal presión que capta los pormenores de la superficie del molde. Por este motivo es muy importante controlar la entrada del aire, que tiene una relación de diámetro del orificio en milímetros contra la capacidad de la pieza. Normalmente la presión del aire que se emplea para soplar los precursores está comprendida entre 250 y 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En ocasiones, si se utiliza una presión de aire demasiado grande, puede ocurrir que el precursor se agujere, mientras que si la presión es demasiado baja, el precursor no reproducirá con exactitud la forma del molde. Otro factor a tener en cuenta es la humedad del aire de soplado, ya que ésta puede provocar marcas sobre la superficie interior del producto. Para prevenir este problema se suele enfriar aire seco. En general se puede decir que interesa una presión de aire de soplado elevada para que se pueda conseguir en tiempo de soplado mínimo y piezas terminadas que reproduzcan finalmente la superficie del molde. Esta apariencia defectuosa es particularmente desagradable en artículos de paredes delgadas como los botes de leche. El perno de soplado debe de tener la longitud adecuada. Si es demasiado larga, puede ocurrir que el aire se enfoque contra una zona caliente del plástico determinada, provocando defectos en esta zona. Para producir cuellos de botella moldeadas por soplado de elevada calidad, se han desarrollado pernos que comprimen el material en esta zona del molde. Molde de soplado. Puesto que los moldes en soplado no tienen que soportar elevadas presiones, la cantidad de material disponible para su construcción es grande. Para piezas pequeñas se emplean moldes de aluminio, acero, aleaciones de cobre berilio. Los moldes de aluminio presentan muy buena conductividad térmica, son fáciles de fabricar, pero su durabilidad no es muy elevada. En comparación, los moldes de acero son más duraderos y rígidos. Los de cobre berilio son los que presentan mejor conductividad térmica. Los moldes de aluminio son los más empleados, pues son los que presentan el mejor equilibrio entre la conductividad térmica, duración y costo. La mayoría de los moldes empleados en soplado no son capaces de proporcionar capacidades tan elevadas de enfriamiento como los moldes empleados en inyección, lo que pasa por un diseño adecuado de los canales de refrigeración del molde. En soplado, las piezas se enfrían solo por la superficie externa, aparte de la pequeña contribución al enfriamiento que realiza el aire de soplado, de modo que el enfriamiento es bastante deficiente si se compara con el proceso de inyección. Los moldes más comerciales y versátiles para el tipo de procesos son los de aluminio, ya que los de cobre berilio han sido poco a poco descontinuados, porque se ha comprobado que su aleación es cancerígena. De hecho, un dato es que en Europa y en Estados Unidos ya están prohibidos. Mi nombre es Jonathan de la Luz Sánchez y les voy a presentar los tipos de extrusión soplado, en el cual este es un proceso continuo, ya que el precursor tubular fundido se produce sin interrupción. Una vez que el precursor ha alcanzado la longitud necesaria del molde de soplado, se sitúa alrededor del precursor cerrándose en torno a él.
Cuando esto ocurre, el precursor se corta con una cuchilla o un alambre caliente. El molde portando el precursor se desliza hacia la siguiente estación, dejando paso al siguiente precursor. El siguiente paso es la entrada del perno de soplado en el molde, la introducción del aire, generalmente frío, en el interior de la pieza y el enfriamiento de la misma dentro del molde, como se muestra en la imagen. La diferencia de los distintos tipos de máquinas se basa en la forma de los moldes de soplado o los precursores son transportados a las diferentes zonas de proceso. Otra diferencia es la forma de cómo se insufla el aire dentro del molde. Insufla es introducir, soplar mediante inyección un gas o una sustancia dentro de algo, en este caso sería dentro del molde. Por otro lado, los moldes son pesados y la velocidad de producción. P. El tamaño de los objetos a moldear viene limitado por ser transportadas a las diferentes unidades de proceso. El índice de fluidez es la relación de peso molecular y viscosidad, la cual es relativa. Se puede dar casos en que añadiendo cargas o lubricantes internos se ve afectada esta relación. El ensayo utilizado para medir la fluidez se realiza en un plastómetro. Aunque se está utilizando para determinar en algunos casos la procesabilidad de un material, inicialmente fue concebido para poder controlar el peso molecular debido a la relación entre peso molecular y propiedades. Las unidades del peso molecular son gramos sobre mol y las unidades del índice de fluidez son gramos sobre 10 minutos. Cabe mencionar que el índice de fluidez nos ayuda a determinar el proceso por el cual va a ser nuestro material. Si este va de 0,1 a 1, es de grado extrusión soplo. Si es de 1 a 6 es para extrusión y arriba de este es para inyección. Como se puede observar, hay dos tablas en las cuales son las hojas técnicas del polietileno de baja densidad y de alta densidad. En el de baja, como se puede observar, el índice de fluidez es de 0,73 y para el polietileno de alta es de 0,34. Esto hace que su proceso sea por extrusión soplo, al igual que el poliestireno. Ahora voy a hablar acerca de los ejemplos de máquinas, el cual son de tipo retorno. Los moldes van montados sobre una rueda que gira. Estos se cierran alrededor del precursor, que extruye de forma continua y conforme la rueda gira, desplaza los moldes hacia la zona de soplado y enfriamiento. El aire de soplado penetra a través del perno que se introduce lateralmente. Puede constar de 20 moldes proporcionando un elevado rendimiento de producción, como se muestra en la figura. Algunos problemas comunes en la extrusión soplo pueden ser las líneas de unión muy débiles en el fondo de la botella. Esto se debe que al cerrar el pistón tenga una resistencia insuficiente y este se abra. ¿Cuáles son las causas? Una de ellas puede ser temperatura de fundido y la acción que se debe de tomar al momento es que se debe variar y encontrar el punto óptimo. Otro problema es el volumen de flash muy bajo. Una acción es aumentar el volumen del material residual para evitar agujeros en esta zona. El cierre incompleto del molde. Cierre de molde muy rápido. Para ello se debe de ajustar la velocidad de cerrado y de apertura para dar tiempo a la fusión. Y aire de soplado a presión excesiva. Otro problema es la variación en el volumen de la botella, en el cual el recipiente moldeado no está teniendo el volumen preciso requerido. Las causas de esto puede ser el peso erróneo del parison. Una acción
correctiva es comprobar cada hora que el peso es el indicado. Tiempo de ciclo se puede corregir manteniendo constantes las ventanas del proceso. Temperatura de extrusor o molde demasiado alta. Para ello se debe trabajar a temperaturas constantes. Control inadecuado de presión de soplado. En ella se debe de asegurar de usar la presión de aire recomendado. El Parison está haciendo buen contacto con el molde, un enfriamiento consistente y las válvulas estén limpias. El volumen incorrecto del molde. Para ello se debe de asegurar que tenga el volumen específico. Otro problema son las burbujas en la superficie del producto, que ocasiona humedad en la resina. Para ello se debe reducir el enfriamiento en el molde si hay condensación en el molde. Otro problema es la presión muy baja de llenado. Para ello se debe hacer que la presión aumente de llenado hasta que haya babeado en el molde y reducir la presión hasta que el babeo se detenga. Otro problema es que el tornillo o cilindro, que en este caso viene siendo el husillo, esté desgastado. Esto puede corregirse atrapando el aire. Importante verificar el estado y reemplazando si es necesario. Otro caso muy común es la contaminación, el cual hace que tenga puntos negros o manchas. Esto se debe al remolido con suciedad y se debe hacer un mantenimiento constante para evitar contaminación. El polvo, trate que el material sea consistente, se instalen filtros en las tomas de aire y se tenga que limpiar regularmente, y también que haya un aseo en la zona de la máquina. Otro problema es la variación en la longitud del Parison. Esto puede ocasionar el peso del Parison y se debe corregir asegurándose que el peso de las botellas se ajuste a lo establecido. Si varía, revise la presión del Parison y la precarga del acumulador. Ajuste del obturador. Puede causar cambios de la longitud del Parison. Velocidad del tornillo en la extrusora. Aumenta la velocidad si la cola es muy corta y viceversa. Mantenimiento, y se tiene que verificar el desgaste. La oscilación del Parison o enganche. El ajuste incorrecto del troquel. Para ello se tiene que centrar el troquel y que los tornillos del Parison estén apretados. Que el anillo de presión esté descentralizado. Para ello se tiene que centrar el anillo de presión. La variación de temperatura del molde puede ser otra causa. Corrientes de aire, contaminación de la boquilla o del cabezal. Otro problema puede ser superficies ásperas en la botella, que puede ocasionar condensación y humedad en los moldes. Para ello se debe de secar las cavidades del molde o reduzca la humedad en el área de trabajo. Baja temperatura de fundido se puede ocasionar por la presión demasiado baja en el aire de soplado. Para ello se debe de incrementar la presión del aire de soplado. Otro problema es el venteo inadecuado del molde o problemas con salidas de gases. En ello se debe inspeccionar, limpiar y reparar las rejillas. Otro problema son en la superficie del molde. Para ello se debe de determinar métodos de almacenamiento de moldes que protejan las superficies con acabado espejo. Y un problema muy típico dentro de la extrusión soplo son las diferencias de espesores, para lo cual hay que ajustar en los pernos de salida del mandril, los cuales son 2 y controlarán ambos lados de su pared de la botella para que salga adecuada al proceso. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.